Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, cirujano general, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Hoy vamos a seguir haciendo el estudio de la patología hepática, en su segunda parte, sobre todo asociado con las infecciones del hígado y con el estudio de los tumores a nivel hepático. Dentro de las inflamaciones y las enfermedades infecciosas del hígado está la hepatitis, la cual puede ser una hepatitis aguda, que puede estar relacionado con pacientes asintomáticos. Muchas de los cuadros infecciosos de hepatitis pueden cursar con pacientes asintomáticos, y en el caso de los pacientes con inflamaciones crónicas del hígado pueden cursar con cuadros de ictericia de forma intermitente. En el caso de los pacientes con hepatitis crónica, puede ser secundaria a una hepatitis viral, a una hepatitis tóxica, a enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar primaria, enfermedades como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de la alfa-1 antitripsina y hepatitis crónica de causa criptogénica. Dentro de los virus causantes de la hepatitis, existen múltiples de sus virus. Puede ser el virus de hepatitis A, B, C, D, E o las hepatitis no A, no C. Estos virus causan un tipo de tropismo y lesiones hepáticas de forma casi exclusiva en el del hígado. Existen otros tipos de hepatitis que excluyen ese tipo de hepatitis, que están relacionadas con otros virus u otras etiologías, como pueden ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus del herpes simple, entre otros. También pueden afectar al hígado y pueden causar cierto grado de hepatitis, y que pueden similar cuadros muy similares a las hepatitis virales a la D o a la AC. El mecanismo de transmisión de estos virus que afectan al hígado, la hepatitis viral, puede ser de forma infecciosa, ya sea por contaminación fecal oral, como por ejemplo en la hepatitis A y en la hepatitis E. Puede ser a través del suero, como puede ser en la hepatitis B, o la hepatitis D, la F, la G u otros, o transmitirlo de forma parenteral, ya sea en el caso de las hepatitis C o la hepatitis E. Algunas características de las hepatitis víricas que podemos evidenciar de forma resumida: podemos ver que las hepatitis A no existen portadores, el mecanismo de transmisión es de tipo fecal oral, la viremia es breve en los pacientes con hepatitis A y sí existe una vacuna para la hepatitis A. En el caso de la hepatitis B, sí existen portadores, el mecanismo de transmisión parenteral, sexual o vertical, es una viremia muy elevada, sí existen vacunas para contrarrestar la hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, sí existen portadores, el mecanismo fundamental de frecuencia es la vía parenteral, existe una viremia moderada y no existen vacunas para la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B, que previamente tiene que el paciente haber tenido hepatitis B para que pueda adquirir la hepatitis D, sí existen portadores, el mecanismo fundamental de transmisión es la vía parenteral, la viremia es muy elevada, no existen vacunas también para el caso de la hepatitis D. En el caso de la hepatitis E no existen portadores, la transmisión también es fecal oral, la viremia es breve en este tipo de pacientes y no existen vacunas. Como se verá, la hepatitis A y la hepatitis C son muy parecidas. La diferencia es que en el caso de la hepatitis A sí hay vacunas y en la hepatitis C no existe vacunas. En el caso de la hepatitis G sí hay portadores, el mecanismo fundamental es parenteral en la transmisión en la hepatitis G, la viremia es moderada y tampoco existen vacunas para la hepatitis G. Como vemos, solo hay vacunas para la hepatitis A y B, y debemos recordar que de todas estas hepatitis víricas que tenemos en este cuadro, todas son de tipo ARN, a diferencia de la hepatitis viral B, que es de tipo ADN. Y aquí tenemos algunas de esas características. En el caso del virus de la hepatitis A, el mecanismo de transmisión es oral, el periodo de incubación de 25 a 50 días, un tratamiento específico no existe, y el tipo de germen reconocido es el Picorna viridae de tipo RNA. En el caso de la hepatitis B, el mecanismo de transmisión puede ser relaciones sexuales, parenteral, transfusiones, perinatal o horizontal. La incubación de 60 a 180 días, el tratamiento específico, la mibudina, telibudina o entecavir.
El pronóstico empeora con la edad. Si la hepatitis B se adquiere a más temprana edad, el pronóstico en este tipo de pacientes es muy pobre, tienen relación rápida con la cronicidad de la enfermedad, cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Como vemos, el virus relacionado con la hepatitis B es el hepatnaviridae de tipo DNA. En la hepatitis C, el mecanismo de transmisión es muy similar a el virus de hepatitis B, pero en este caso predomina la vía parenteral. El periodo de incubación es de 60 a 120 días. El tratamiento específico es el interferón ligilado y ribavirina, y el pronóstico es la cronicidad. Acuérdense, de hepatitis C es la C de cronicidad y es el que más lleva a hepatitis crónica, de un 80-85%. El virus de este tipo, de la hepatitis C, es el Flaviviridae, también de RNA. Otras características con respecto al cuadro clínico y el periodo de incubación de este tipo de pacientes. Recordemos que el periodo de incubación en el caso de la hepatitis A, 25 a 50 días. La infección asintomática puede presentarse en el caso de los pacientes con hepatitis A, no van a la cronicidad y tampoco no hay secuelas a largo plazo. En el caso de la hepatitis viral B, el periodo de incubación es de 60 a 180 días. Infecciones asintomáticas pueden cursar muchos pacientes con infecciones asintomáticas. A la cronicidad sí van a la cronicidad, pero en un 10% nada más. Secuelas a largo plazo también sí se pueden presentar: cirrosis, carcinoma hepatocelular. En el caso de la hepatitis C, el periodo de incubación de 60 a 120 días, infección asintomática es habitualmente común. La cronicidad sí, de un 30 a 60%, es mucho, van a la cronicidad los de hepatitis C. Y las secuelas a largo plazo también es la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. En el caso de la hepatitis D se desconoce el periodo de incubación, si es que también se desconoce, si es que no está muy comprobado, si es que hay infecciones asintomáticas, sí van a la cronicidad, y las secuelas a largo plazo es la exacerbación de la infección crónica por hepatitis D. Recuerden que para que un paciente se vea afectado por hepatitis D, previamente tiene que haberle dado hepatitis B. En el caso de la hepatitis E, el periodo de incubación son 21 a 42 días, no se desconoce si cursan con infecciones asintomáticas, no van a la cronicidad y no hay secuelas a largo plazo. En caso de la hepatitis G, se desconoce el periodo de incubación, así como si hay infecciones asintomáticas, sí van a la cronicidad y sus secuelas a largo plazo, como en el caso de la hepatitis B y C, son la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. En el caso de la hepatitis A, las vacunas existentes tienen un buen margen de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Se recomienda la inmunización en grupos de alto riesgo, que incluye turistas, viajeros, personal militar y varones con comportamiento homosexual. En el caso de la hepatitis B, son 300 millones de portadores en el mundo. La prevalencia de la infección está en relación al modo predominante de la transmisión y a la edad de infección. Recuerden que se puede transmitir por vía vertical, relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas o vías parenterales, y que a más temprana es la infección de este virus, el paciente va más rápido a la cronicidad, mayor posibilidad de cirrosis, hepatitis crónica y hepatocarcinoma. La infección aguda se manifiesta como una hepatitis subclínica intermitente o puede ser fulminante también. Y una hepatitis subclínica, una hepatitis ictérica o una hepatitis fulminante. La infección crónica puede manifestarse como un portador asintomático, una hepatitis crónica activa, una cirrosis hepática o un paciente con carcinoma hepatocelular. Pero recuerden que la cronicidad en la hepatitis B es mucho menor que la cronicidad en los pacientes con hepatitis C. Bueno, aquí algo con respecto a los valores o los registros séricos en los pacientes con hepatitis B. Recuerden que en la parte baja vemos las semanas de exposición al virus. El primer antígeno en aparecer es el antígeno australiano, el cual aparece a promediar la cuarta semana, llegando a un pico a la semana número 12 y a la semana 24 comienza a decrecer nuevamente. A partir de la quinta sexta semana aparece los anticuerpos, en este caso el anticore total, que se eleva alrededor de la 12-13 semanas y luego se mantiene elevado en el resto de la evolución clínica del paciente. Posteriormente aparecen otros anticuerpos, como los anticuerpos anticore de tipo IgM, que son los que determinan
determinan la enfermedad de tipo aguda de este cuadro de hepatitis viral. Se elevan a partir de la quinta sexta semana, llegando a su pico máximo alrededor de la quinta 16 semana, y luego comienzan a decaer progresivamente hasta finalizar la 32 semana. El anticuerpo el antígeno australiano aparece a partir de las 32 semanas y se mantiene elevado hasta llegar a la semana número 11. Recuerden ustedes que los síntomas habitualmente aparecen entre las 12 y 16 semanas de la evolución, en las cuales encontramos el periodo de mayor infectividad y que se encuentra marcado por el antígeno anti-E, el antígeno E, que es el que demuestra la mayor replicación viral, mayor viremia de este cuadro de hepatitis viral y representa mayor infectividad del paciente. Posteriormente, después de la semana 12, aparece el anticuerpo anti-E, que determina los síntomas ya también progresivamente han ido disminuyendo. En el caso de los pacientes con hepatitis B que van hacia hepatitis crónica, vamos a ver las características las siguientes. Se considera un cuadro de hepatitis B agudo, los que se encuentran dentro de los 6 primeros meses, y crónica cuando superan estos 6 meses y se prolongan a lo largo de los años. En este caso, uno de los registros serológicos más importantes que vemos aquí y que determina la infectividad, la replicación, la viremia de este virus de hepatitis B es el antígeno de tipo E. Luego de las semanas de exposición, el antígeno australiano, como vemos, es el primero en aparecer. Se mantiene a lo largo, o aparece después de la segunda, tercera, cuarta semana y se mantiene constante y en títulos elevados constantemente a lo largo de meses y años, lo cual determina que esta infección está yendo a la cronicidad. Posteriormente, en la quinta sexta semana aparece el anticuerpo anticore total, que también se mantiene elevado a lo largo de toda la enfermedad y que también demuestra que es un cuadro de hepatitis crónica. Y el anticuerpo anticore de tipo IgM aparece, se eleva a partir de la quinta semana, llegando a su pico máximo a las 16 semanas y luego desciende progresivamente hasta la 36 semana y luego persistiendo de forma crónica a lo largo de los años. En el caso de los pacientes por infección aguda por hepatitis viral B, un 95% van a la curación, un 5 a 10% llegan a infecciones crónicas y un 1% a infecciones de hepatitis fulminante. Del 5 a 10% que hace infección crónica, una parte tiene el antígeno anti-E más el DNA positivo y otros tienen el antígeno E positivo y un DNA negativo. En el caso de los pacientes que van a infección crónica con antígeno E y DNA positivo, el 15 a 20% va a cirrosis y estos a su vez a carcinoma hepatocelular. En el caso de los pacientes con infección crónica de antígeno E positivo y DNA negativo, algunos de ellos pueden llegar hacia cirrosis hepática y otros a carcinoma hepatocelular en menor porcentaje o de forma menos constante. Algunos patrones serológicos en la infección por virus de hepatitis B. Por ejemplo, tenemos un paciente con antígeno australiano positivo con anticuerpos anticore de tipo IgM. Acuérdense que IgM está relacionado con agudo, IgG con crónico. Y en este mismo paciente encontramos el antígeno anti-E o antígeno E para hepatitis viral. Si tenemos antígeno australiano positivo, anticuerpos anticore IgM y antígeno E, se trata de un paciente con una infección aguda y una infectividad alta. Recuerden que el antígeno E representa la infectividad, replicación y viremia de la hepatitis viral. En el caso de si tenemos un paciente con antígeno australiano positivo, un anticore de tipo IgG y un antígeno E para hepatitis viral positivo, se trata de una infección crónica de alta infectividad. Recuerden que los anticuerpos anticore IgM agudo, IgG crónico, antígeno E siempre infectividad. En este caso, infección crónica de infectividad alta. Si tenemos un paciente con antígeno australiano positivo, un anticuerpo anticore de tipo IgG, pero con un
anti-E, se trata de una infección aguda tardía o una infección crónica de baja infectividad. Como vemos, el antígeno E ya no aparece, ya se ha negativizado, más bien ha aparecido el anticuerpo anti-E. Esto significa una infección aguda tardía o una infección crónica de baja infectividad. ¿Qué pasa si tenemos un antígeno australiano positivo, un anticuerpo ante el antígeno australiano, un anticore positivo, un antígeno E no determinado, positivo o negativo, y un anticuerpo anti-E también no determinado, positivo o negativo? En este caso encontramos un antígeno australiano de un subtipo, un anticuerpo antiantígeno australiano de tipo heterotípico o común, o también podría estar relacionado con un proceso de seroconversión. Si encontramos un antígeno australiano negativo, un anticuerpo antiantígeno australiano negativo, un anticuerpo anticore de tipo IgM con anti-E positivo y un antígeno E positivo y un anti-E también positivo, se trata de una infección aguda o de un periodo de ventana de tipo anticore. Si en cambio solo encontramos un anticuerpo anticore de tipo IgM y un anti-E de tipo positivo, este viene a ser un portador del antígeno australiano de bajo nivel o una infección remota en el pasado, es decir, un recuerdo de que el paciente en algún momento tuvo la enfermedad. Pero ¿qué pasa si solo encontramos el anticuerpo anti-antígeno australiano, el único positivo? El anticuerpo anti-antígeno australiano, esto demuestra que es un paciente inmunizado. Muchas veces esta ha sido pregunta en diversos exámenes: ¿cuál es la serología más frecuente o qué tipo de marcador serológico solicitamos en un paciente que ha sido inmunizado contra el virus de la hepatitis B? El marcador positivo que encontraremos en este tipo de pacientes es el anticuerpo antiestrígeno australiano. En el caso de la hepatitis C, las pruebas serológicas antivirus de la hepatitis C son de alta sensibilidad para el diagnóstico en personas inmunocompetentes con elevación de las transaminasas. Tanto la infección aguda como la crónica son asintomáticas en la gran mayoría de los casos y se manifiesta en niveles mínimos de morbilidad en pacientes infectados. El interferón es uno de los medicamentos efectivos, pero solo en un pequeño porcentaje de pacientes. Su combinación con ribavirina muestra un efecto de tipo sinérgico. El interferón, como vemos, es una de las alternativas para el tratamiento de la hepatitis C, pero recuerden que asociado a unos antivirales como la ribavirina puede ser mucho mejor el resultado. En el caso de el virus de la hepatitis C, el curso serológico sería la siguiente. Aquí tenemos una variación marcada de lo que es las transaminasas. Como ven, a partir de la primera semana, segunda semana, se eleva, del primer mes, se eleva las transaminasas, que se mantienen elevadas por el segundo o tercer mes y luego de forma intermitente persisten hacia el primer, segundo, tercer y cuarto año. Igualmente los síntomas aparecen dentro del mes y medio hasta el cuarto o quinto mes, y los anticuerpos antivirus de la hepatitis viral C se comienzan a elevar a partir de la segundo o tercer mes, manteniéndose elevados luego del primer año. En el caso de la hepatitis aguda por virus C, curan del 15 a 20% de pacientes. Recuerden que en el caso del B se curaba casi el 90%. La infección crónica por el virus de hepatitis C es un 80%, en el caso de la hepatitis B era 15 a 20%, la hepatitis fulminante por hepatitis C es 1%. De los pacientes que van a infección crónica, el 30 a 50% van a cirrosis, y de estos un 5 a 15% hacen carcinoma hepatocelular. De los pacientes con infección crónica normalizan las transaminasas, una parte de ellos, y otros indefectiblemente van hacia la cirrosis hepática. Como vemos, de los dos, de la hepatitis viral B y C, el que tiene mayor porcentaje de curación es la hepatitis B, y el que tiene mayor porcentaje de dirigirse hacia la cronicidad, cirrosis y carcinoma hepatocelular es la hepatitis C. En el caso de la hepatitis D, el factor más importante que determina la efectividad de la transmisión es la presencia del antígeno australiano, es decir,
Para que un paciente pueda adquirir la hepatitis D, tiene que haber cursado con hepatitis B previamente. Predomina en áreas de clima tropical o subtropical, puede ser de curso asintomático, como expresarse en formas agudas o crónicas de desorden hepático. No hay diferencia clínica o histológica que distingue la hepatitis de tipo D de la hepatitis B u otras formas de hepatitis viral. El tratamiento alfa-interferón es efectivo solo en 15 a 20% de las formas no cirróticas de la enfermedad. El trasplante hepático se constituye en una de las terapéuticas de forma segura. En ese caso, algunas características respecto a lo que es la hepatitis D. Recuerden que es un RNA y que previamente tiene que haber tenido el antígeno del antígeno australiano de la hepatitis B. Recuerden que existe una coinfección del virus puede haber una coinfección del virus de hepatitis D con el de la hepatitis B. Asimismo, también puede hacer una superinfección del virus de hepatitis D sobre el virus de hepatitis B. En el caso de la hepatitis E, ataca preferente a adultos jóvenes, siendo el periodo de incubación entre 2 a 10 semanas. Pueden darse cuadros de infección asintomática o anictérica, en tanto que se desconoce si presentan cuadros de infección crónica. El diagnóstico por medio de la detección de anticuerpos, antivirus de hepatitis C o partículas virales de RNA. Como dijimos anteriormente, todos los virus de hepatitis viral son ARN, excepto el virus de la hepatitis B, que es un ADN. En el caso del virus de la hepatitis E, va a presentar una elevación de las transaminasas después de la tercera, cuarta semana de evolución, llegando a su pico máximo a nivel de la sexta semana, decayendo entre la octava y novena semana para mantenerse en niveles ligeramente elevados a partir de las 10, 11, 12 y 13 semanas. Se puede encontrar el virus a nivel de las heces o las deposiciones a partir de la tercera semana hasta la séptima semana. Existen también la elevación del anticuerpo antivirus de la hepatitis E de tipo IgM, es decir, de infección aguda, a partir de la segunda semana, llegando a su pico máximo a la sexta semana y decayendo en las semanas 10, 11, 12 y 13. También se pueden evidenciar los anticuerpos antivirus de la hepatitis C de tipo IgG de forma crónica, que también aparecen a partir de la segunda semana, llegando a su pico máximo entre la novena y décima semana de evolución. Recuerden que los síntomas de la infección por virus de la hepatitis E las vamos a encontrar habitualmente entre la quinta y octava semana de infección o de exposición al virus. La hepatitis G es una hepatitis de distribución mundial, mayor prevalencia en Australia 4%, Vietnam 5.7%, Sudáfrica 11%. Está asociado también al virus de hepatitis B agudo en un 14 a 32%, al virus de hepatitis B crónico un 3 a 5%, el virus de la hepatitis C aguda en 13 a 55% y el virus de la hepatitis C crónica del 10 al 20%. La transmisión de la hepatitis G puede darse de forma vertical o sexual. El diagnóstico solamente se hace por la PCR, reacción en cadena de polimerasa. No altera la historia natural de las enfermedades hepáticas crónicas y es susceptible a la terapia antiviral. Luego tenemos la hepatitis no A, no G. También es un virus de tipo DNA muy similar a la hepatitis B. La vía de transmisión parenteral es transfusional y posiblemente fecal-oral. El agente infeccioso cuenta con una débil patogenicidad dependiente de factores propios del huésped si el paciente se encuentra inmunocomprometido. En Japón se encuentra presente en 40 y 50% de casos de hepatitis fulminante y está asociado a infección por hepatitis B, más no a hepatitis C en forma significativa. ¿Qué alteraciones nosotros vamos a encontrar a nivel laboratorial en este tipo de pacientes? Encontramos elevación de las transaminasas, sobre todo la TGP, que puede llegar de 10 hasta 100 veces el valor de lo normal, el cual, recuerden que la elevación de las transaminasas traduce un daño, una necrosis hepatocelular. La determinación de las transaminasas constituye la prueba de laboratorio más empleada, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la hepatitis viral. Recuerden que la elevación de las transaminasas, al igual que la amilasa en las pancreatitis, no tiene valor pronóstico.
Su elevación se inicia en el periodo prodrómico, llega a su máximo en el momento de la aparición de la ictericia, que se hace clínicamente evidenciable, y su descenso es lento y progresivo. La hiperbilirrubinemia es de grado variable, la elevación de ambas fracciones, conjugada y no conjugada, pero con predominio de la no conjugada. Existe una intensa y prolongada en las formas colestásicas, y en las formas no colestásicas puede llegar a niveles altos como 20 miligramos por decilitro, y si es que se presentan estos niveles superiores a 20 miligramos por decilitro son de mal pronóstico. Otras alteraciones que se pueden presentar son la hipoprotrombinemia, constituye un buen índice funcional. En caso de daño hepático agudo, un valor bajo del 40% que no se corrige con vitamina K sugiere una insuficiencia hepática severa. Como vemos, las alteraciones más importantes o significativas en los pacientes con hepatitis virales son las transaminasas, los niveles de bilirrubina y los niveles de protrombina. Uno de los siguientes marcadores serológicos es imprescindible para diagnosticar una infección aguda por hepatitis viral. El ADN polimerasa, sobre todo para infecciones crónicas, el antígeno E para hepatitis viral B, generalmente es infectividad, viremia, replicación, no es tanto para el diagnóstico. Los anticuerpos generalmente aparecen no de forma precoz, sino mucho más tardía. IgM, acuérdense que son relacionados con la parte aguda, pero no tienen mucha relación. ADN tampoco. Recuerden que uno de los marcadores principales, o los primeros en aparecer y que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la hepatitis viral, es el antígeno australiano. Si recordamos un poco el cuadro y la interpretación de los diferentes marcadores serológicos que encontramos en los pacientes con hepatitis viral, y sobre todo de los de hepatitis viral B, tenemos los siguientes. Por ejemplo, en el caso de un paciente con una infección aguda por hepatitis viral, podemos utilizar tres tipos de marcadores. Tenemos el antígeno australiano, tenemos el anticuerpo antígeno australiano y el anticore. En el caso de un paciente con una infección aguda por hepatitis viral, ¿qué cosa vamos a encontrar? Encontramos el antígeno australiano positivo, encontramos el anticuerpo antiantígeno australiano negativo, porque acuérdense que este es un marcador mucho más tardío, y encontramos el anticore ya positivo, pero de tipo IgM. Acuérdense que el anticore de tipo IgM es agudo, IgG crónico. Pasamos precisamente a la infección crónica. En la infección crónica, ¿qué cosa vamos a presentar? Vamos a presentar un antígeno australiano positivo, un anticuerpo antiantígeno australiano negativo, y encontramos un anticore positivo, pero en su fracción de IgG. Recuerden que el IgG es la fase crónica. En el caso del periodo ventana, encontramos un antígeno australiano negativo, un anticuerpo antiantígeno australiano negativo y una inmunoglobulina de tipo M del anticore. Eso corresponde al periodo ventana. La fase de recuperación de un paciente. Encontramos el antígeno australiano negativo, encontramos anticuerpos antiantígeno australiano positivo y encontramos anticore también positivo en su fracción de IgG. Ahora, lo que habíamos mencionado hace un momento, de una pregunta muy frecuente que se realiza para evaluar los marcadores serológicos en las hepatitis virales o en la posvacunación. ¿Qué pasa si a un paciente es sometido a una vacunación por hepatitis viral B? ¿Qué marcador le solicitaría para ver si es que en verdad ha sido vacunado? O si alguien fue vacunado, ¿qué marcador le va a salir positivo? El antígeno australiano va a salir negativo. El anticuerpo antiantígeno australiano, este sí va a salir positivo. El anticore va a salir negativo. Entonces, para definir un estado de posvacunación, el único marcador serológico positivo es el anticuerpo antiantígeno australiano. Dentro de las otras afecciones que pueden alterar
el hígado están las hepatitis tóxicas. Existen dos tipos de mecanismos básicos de toxicidad: dosis dependiente, por ejemplo la dosis en paracetamol, las de tipo idiosincrática, por ejemplo la metildopa, que pueden asociarse a fiebres, antemas y eosinofilia. Los tipos de lesión hepática pueden ser agudos, que son los más frecuentes, o también de tipo crónico. Se asocian a esteatosis microvesicular, como por ejemplo las tetraciclinas y el ácido valproico, y se asocian a angiosarcoma si es que están relacionadas con el cloruro de vinilo, el arsénico y el dióxido de torio. El paracetamol produce toxicidad a partir de la ingesta de 10 gramos, produciendo necrosis de tipo centrolobular. Otros mecanismos de hepatitis tóxica son los anticonceptivos orales, que pueden producir hepatitis colestásica, adenomas hepáticos y también trombosis de las venas suprahepáticas, como es el síndrome de Budd-Chiari. Recuerden que el fenobarbital, si bien se utiliza para el tratamiento de las ictericias de tipo congénitas, esta no produce hepatitis crónica. Recordar eso, que no está relacionada con la hepatitis crónica. Uno de los medicamentos antituberculosos puede producir hepatitis tóxica, como es la isoniazida. Aislada produce una hepatitis clínica en 1% de pacientes. Se debe a metabolitos tóxicos del fármaco. La isoniazida puede producir independientemente o una lesión hepática, neuritis periférica, que es su efecto tóxico más frecuente, y puede prevenirse con la administración concomitante de piridoxina. Es una forma de prevenir la hepatitis tóxica por isoniazida. La rifampicina administrada sola no es hepatotóxica, o raramente lo es. Sin embargo, en los pacientes que reciben rifampicina y isoniazida, recordemos es parte del esquema para el tratamiento de la tuberculosis, sí pueden generar un cuadro de hepatitis tóxica, siendo más elevada la incidencia de hepatitis clínica que dar isoniazida sola. Es decir, isoniazida puede provocar hepatitis tóxica, siendo clínicamente en 1% de pacientes. La rifampicina puede hacerlo, pero en mucho menor porcentaje, de forma rara, pero si es que estos dos están asociados, isoniazida y rifampicina, los dos sí pueden generar mayor hepatitis tóxica que cada uno de los fármacos de forma independiente. La vigilancia en los tratamientos con isoniazida y rifampicina se sigue si es que el paciente presenta síntomas, si es que las transaminasas están 3 veces por encima del valor normal. En este caso se aconseja suspender la isoniazida y continuar el tratamiento con otros tipos de fármacos. La administración prolongada de metotrexate puede ocasionar fibrosis o cirrosis, y en este tipo de pacientes la biopsia hepática es obligada. El alotano puede producir también hepatitis tóxica idiosincrática, más susceptible en pacientes adultos, obesos y mujeres. Otra de las hepatitis que puede comprometer al hígado es la hepatitis autoinmune. Hay 3 grupos definidos por el tipo de anticuerpos positivos. El tipo más frecuente es el tipo 1, llamado tipo lupoide, que es más frecuente en las mujeres jóvenes. Clínicamente los pacientes cursan con hepatitis crónica, que pueden evolucionar a cirrosis, cursan con hipergamma-globulinemia policlonal con predominio de tipo IgG, y característicamente este tipo de hepatitis autoinmune tienen buena respuesta a los corticoides. Otro tipo de enfermedades infecciosas también pueden comprometer el hígado, que son generando los llamados abscesos hepáticos, los cuales pueden ser de 2 tipos: los abscesos de tipo piógeno, los cuales tienen una etiología predominantemente biliar, por una colangitis ascendente, que es la etiología mucho más frecuente, etiología arterial, por émbolos tipo sépticos, igualmente la etiología venosa portal, por pieloflebitis secundaria a una apendicitis complicada. Se pueden utilizar métodos diagnósticos para definir estos abscesos hepáticos piógenos, como puede ser la ecografía, la administración de antibióticos y drenaje, que puede ser drenaje percutáneo o quirúrgico. Y otro tipo de abscesos hepáticos son los abscesos amebianos, producidos por la entamoeba histolítica, que macroscópicamente va a dar un pus en pasta de anchoas. El tratamiento de un absceso hepático amebiano se basa en el metronidazol, iodoquinol y dihidroementina. Si es que administrada esta terapia en 72 horas no hay respuesta, entonces se procede a la aspiración. Otra de las infecciones que encontramos a nivel
del hígado son las infecciones por equinococos granulosos que generan los quistes hidatídicos. Recuerden que la complicación más frecuente de los quistes hidatídicos es la infección del quiste. Existen el método diagnóstico de elección, la ecografía, que evidencia claramente las características de localización del quiste, la presencia de eosinofilia en el hemograma, la inmunoelectroforesis. Primero había exámenes como por ejemplo el arco quinto, y ahora se utiliza ya el Western blot para quiste hidatídico o hidatidosis, que son los métodos diagnósticos ideales para este tipo de enfermedades. El tratamiento habitualmente es quirúrgico con la quistoperiquistectomía hepática. Asimismo, también se puede iniciar previa a la cirugía hacer un tratamiento con mebendazol si es que existen quistes hepáticos múltiples o una hidatidosis peritoneal secundaria. Generalmente se hace un curso de 12 semanas de tratamiento con mebendazol y posteriormente eso se hace el tratamiento quirúrgico. Los tumores hepáticos benignos, dentro de los cuales tenemos varios tipos. Uno es el hemangioma, el cual es el más frecuente de los tumores hepáticos benignos. Generalmente es un tumor hepático único, pequeño, asintomático, y solamente si es que es un tumor hepático, un tumor hemangioma sintomático, esa sería la única indicación para que este paciente sea sometido a una intervención quirúrgica. El adenoma se relaciona con la toma de anticonceptivos. Generalmente puede ser único, actualmente es asintomático, pero tiene un riesgo potencial de malignización. Por eso el único tratamiento curativo de los adenomas es tratamiento quirúrgico. Otro de los tumores benignos hepáticos son las hiperplasia nodular focal. Es una fibrosis estrellada rodeada de hepatocitos normales y solo si es que se encuentra complicado es tributario de manejo quirúrgico. En el caso de la patología maligna, dentro de las enfermedades hepáticas tenemos el hepatocarcinoma, el hepatoma o el carcinoma hepatocelular, que son sus sinónimos. Dentro de los tumores de hígado tenemos las enfermedades parasitarias, los Clonosis sinensis, tenemos agentes carcinogénicos, por ejemplo los alimentarios, las aflatoxinas, Aspergillus flavus, los que pueden ser de origen químico, hexaclorobenceno, el torotraz, el cloruro de vinilo, las nitrosaminas, el arsénico. Otro de los factores que pueden considerarse carcinogénicos o relacionados con tumores de hígado es la hepatitis viral B y C, la cirrosis hepática y las hormonas sexuales, sobre todo los andrógenos. Este cuadro nos evidencia algunas características sobre algunos factores que pueden pueden tener un riesgo incrementado de carcinoma hepatocelular. Por ejemplo, los que están claramente definidos que son factores de riesgo para carcinoma hepatocelular: tenemos la hepatitis B, C, aflatoxina B, la cirrosis, alcoholismo crónico, varones, hemocromatosis, torotraz. Son los agentes que están claramente definidos como que incrementan el riesgo de carcinoma hepatocelular. Tenemos los agentes probables, disminuyen los riesgos para carcinoma hepatocelular, el consumo de vegetales, pero incrementan el riesgo de carcinoma hepatocelular, los niveles de hierro, cloruro de vinilo, la obesidad, la diabetes. Pueden considerarse como agentes posibles que pueden incrementar y reducir el riesgo de carcinoma hepatocelular, disminuir el riesgo de agentes posibles para que puedan disminuir el riesgo de carcinoma hepatocelular, el selenio y el té verde, y agentes posibles que incrementen el riesgo de carcinoma hepatocelular, el tabaco, esteroides anabólicos, niveles de andrógenos, la paridad de la paciente, esquistosomiasis y la esteatosis hepática no alcohólica. Factores poco claros, no conocidos, no totalmente demostrada su relación con incremento de los factores de riesgo para carcinoma hepatocelular, se encuentra el arsénico. ¿Cómo se encuentra el carcinoma hepatocelular en nuestro medio, en el Perú? La edad promedio 35.4 años, predominio masculino, el diámetro del tumor 17.4 centímetros, valores de AFP asociados 21.751 nanogramos, son operables en 15.4% de pacientes y son resecables un 47.6% de pacientes.
la prevalencia de los marcadores de hepatitis viral B y C y su relación con el hepatocarcinoma. Recuerden que podemos encontrar los anticuerpos anticore positivo y antígeno australiano positivo en un 74% de pacientes, antígeno australiano positivo en un 63.4% de pacientes y un anticuerpo antivirus de la hepatitis C en un 0.7% de pacientes. La historia natural del desarrollo del carcinoma hepatocelular, la infección ya sea por virus de hepatitis B o C, existe necrosis, inflamación crónica, fibrosis, hiperplasia regenerativa. Estos a su vez generan la cirrosis y pueden llegar a presentar, a manifestarse con tumores hepáticos, que es el carcinoma hepatocelular. La transmisión vertical del virus de la hepatitis B, la madre con antígenos positivo, antígeno australiano positivo para virus de la hepatitis B, se lo transmite el hígado por infección por vía perinatal, ya sea por ruptura de la placenta, porque el recién nacido degluteó sangre durante el parto, deglución de líquido amniótico a través de la lactancia materna, alimentos premasticados por la mamá, la saliva y las secreciones de la piel. Esta transmisión perinatal de madre a hijo entre un 80 y un 90% de los casos. Evolución a estado de portador crónico de los pacientes que tienen antígeno australiano positivo. Un adulto con antígeno australiano positivo infectado por virus de la hepatitis B, habitualmente en un 10%. Recuerden que de la hepatitis B y C, quien va mayor a cronicidad es la hepatitis C. En el caso del neonato, evolución a estado de portador crónico del antígeno australiano es un 98%. Es decir, hay mayor posibilidades de infección crónica y de aparición de características crónicas, como por ejemplo la hepatitis crónica, cirrosis hepática y hepatocarcinoma, si es que la infección se realizó en la etapa perinatal o a edades tempranas de la vida. Historia natural del desarrollo del carcinoma hepatocelular, infección por virus de hepatitis B, existe una integración del DNA al hepatocito, la iniciación, ya tenemos una célula iniciada, duplicación celular, promoción, aparece un nódulo benigno, factores carcinogénicos, estos a su vez generan aplasia celular, progresión y finalmente cáncer hepático. La historia del carcinoma hepatocelular a lo largo del tiempo, el paciente se encuentra asintomático en los primeros meses, posteriormente va a presentar alteraciones histológicas y también progresión de nódulos a displasia y posteriormente a tumores o neoplasia. Posteriormente también, conforme avanzan los meses, estos tumores van creciendo o aumentando de tamaño. Luego generalmente ya el tamaño ha incrementado de volumen, generalmente mayor a 4 centímetros, ya se hacen sintomáticos, creciendo mucho más y pueden comprometer órganos, es decir, pueden tener algún tipo de metástasis, ya sea metástasis a la piel, metástasis al hueso, metástasis al pulmón o al sistema nervioso central. Que también debemos decir, conforme va creciendo la tumoración y va avanzando a lo largo de las semanas y meses, también se incrementa la alfa-fetoproteína, que es uno de los marcadores que se utilizan para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. La alfa-fetoproteína precisamente es una globulina alfa-fetal sintetizada por células embrionarias. Se encuentra en el suero de pacientes con carcinoma hepatocelular en niveles superiores a 500 nanogramos por mililitro. Recuerden que esto se encuentra en un 80% de pacientes. Es positivo en un 80% de pacientes con carcinoma hepatocelular. También se eleva en carcinoma embrionario y teratoma maligno de las gónadas. Se encuentra en concentraciones menores durante el embarazo, post-hepatectomía y también en los cuadros de hepatitis viral. Del 10 al 15% de pacientes con carcinoma hepatocelular no secretan esta proteína. Aquí podemos ver una imagen quirúrgica en la cual se ve una tumoración hepática que corresponde a un carcinoma hepatocelular localizado entre los segmentos 7 y 8 del lóbulo derecho. Criterios diagnósticos para carcinoma hepatocelular. Tenemos un criterio citohistológico, es obligatorio si es que la lesión es igual o menor de 2 centímetros
y la alfa-fetoproteína igual o menor de 400 miligramos. ¿Sí? Entonces, si es que el tumor es pequeño y la alfa-fetoproteína no es mayor a 500, como vemos es igual o menor a 400, necesitamos, para poder decir que es un hepatocarcinoma, una biopsia. Luego tenemos criterios no invasivos, aplicables solo cuando se trata de pacientes cirróticos. El criterio radiológico es una lesión focal mayor a 2 centímetros con 2 técnicas de imágenes: ecografía, tomografía, resonancia magnética, coincidentes demostrando hipervascularización arterial a nivel de la lesión. Luego tenemos dentro también los criterios no invasivos, el criterio combinado, es decir, una lesión focal mayor a 2 centímetros con hipervascularización arterial asociada a niveles de alfa-fetoproteína mayor a 400 miligramos por mililitro. Categorías clínicas del hepatocarcinoma: localizado resecable, localizado irresecable y si es que se encuentra diseminado. En el caso de localizado resecable, es decir, de acuerdo a la ubicación del tumor dentro del hígado, puede ser abordado y extirpado quirúrgicamente, ya sea por una hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda o alguna segmentectomía. Localizado irresecable habitualmente cuando compromete grandes vasos sanguíneos, como por ejemplo la vena cava inferior o otras estructuras vasculares o de la vía biliar que hagan imposible técnicamente quirúrgicamente hacerlo resecable, y otro es diseminado cuando ya presenta metástasis a otros niveles: piel, hueso, cerebro, pulmón. Hepatocarcinoma localizado resecable: se puede hacer la extirpación total del tumor con márgenes libres mayor a 2 centímetros y obviamente asegurando una buena reserva funcional hepática. ¿Sí? Se dice que se puede dejar una reserva funcional hepática del 25% en pacientes no cirróticos y una reserva funcional hepática del 30% en pacientes cirróticos. Como vemos aquí, encontramos una gran masa que abarca parte del lóbulo derecho y que abarca casi todo el lóbulo izquierdo en esta tomografía, lo cual hace prácticamente irresecable al paciente. En esta imagen podemos ver la presencia a nivel ecográfico y posteriormente tomográfico de una tumoración a nivel de los segmentos hepáticos. Igualmente aquí una imagen quirúrgica en la cual se ve el hígado y se ve una tumoración de aproximadamente 5 a 6 centímetros en lo que correspondería los segmentos 7 y 8 del lóbulo derecho. Si es que no hay compromiso de otros vasos, se podría hacer la hepatectomía derecha como parte del tratamiento quirúrgico del carcinoma hepatocelular. Cuando se dice que es un hepatocarcinoma localizado irresecable, resección anatómicamente imposible, como les digo, si es que hay un compromiso, por ejemplo, de la vena cava inferior, compromiso de diafragma, pegado al estómago u otras estructuras que hagan, o compromiso de grandes vasos, esto puede ser anatómicamente irresecable al paciente. Otro es que la reserva funcional hepática sea inadecuada, como dijimos, 25% en pacientes no cirróticos y 30% en pacientes cirróticos. Si es que no hay una buena reserva hepática, también puede ser riesgo irresecable al paciente. Otro es el riesgo quirúrgico elevado. Igualmente aquí también vemos otra imagen tomográfica en la cual vemos una lesión hepática a nivel del hígado derecho de gran tamaño y que aparentemente no está comprometiendo los grandes vasos. Carcinoma hepático diseminado, metástasis hematógena, pulmón, hueso, piel. Otras son las metástasis linfáticas y otra es la citis neoplásica o carcinomatosis. Como vemos, un gran tumor que abarca prácticamente todo el hígado, compromiso de diafragma, vasos sanguíneos, esto hace irresecable al paciente. Otro de los tumores que también podemos tener en el hígado son los tumores metastásicos. De todos los tumores que pueden hacer metástasis hacia el hígado, el principal es el colon en un 65% de pacientes. Otros son los seguidos de las neoplasias del páncreas en un 63%, luego las neoplasias de mama en un 61%, luego las de pulmón, estómago y ovarios. Pueden manifestarse en el hígado por la presencia de nódulos múltiples de tamaño variable o metástasis solitarias, lo cual se presenta en un 10% de pacientes.
En estos casos, estas metástasis hepáticas también pueden ser resecadas junto con la tumoración de origen. Como dijimos, el principal lugar de metástasis la principal etiología de metástasis hepática proviene del colon. Generalmente en estos pacientes se puede hacer la resección del tumor del colon en micolectomía derecha, en micolectomía izquierda, tumores de recto, y se puede asociar con una metastasectomía, si es que son tumores pequeños, o inclusive hasta una hepatectomía izquierda, si es que son tumores de mayor tamaño. Como vemos aquí, existen múltiples focos de metástasis, generalmente son metástasis diseminadas, que bueno, en este caso hacen irresecable a este tipo de tumores. De igual forma aquí, abarcando lo que es el lóbulo izquierdo y también parte de lo que es el lóbulo derecho. En esta tabla vemos la sensibilidad y especificidad de las diferentes técnicas de imagen en el diagnóstico de hepatocarcinoma. La ecografía, una sensibilidad del 94%, una especificidad del 90 al 98%. La ecografía Doppler, recuerden que una característica importante es la hipervascularidad arterial alrededor de los nódulos. Los tumores del hepatocarcinoma o de las metástasis se puede tener una sensibilidad del 80 al 90%, especificidad del 90 al 98%. La gamografía hepática, sensibilidad del 76%, especificidad del 91%. La tomografía, una sensibilidad del 59 al 79% y una especificidad del 86 al 91%. La resonancia magnética, mucha menor sensibilidad y especificidad, del 50 al 62% de sensibilidad, y especificidad del 86%. El PET scan, 50 al 70% de sensibilidad y una especificidad del 97%. Y la punción aspiración con aguja fina, una sensibilidad del 92% y una especificidad que llega al 100%. Como vemos, la extensión de los tumores hepáticos pueden llegar hacia otras localizaciones, como a nivel pulmonar, a nivel de la piel, a nivel del hueso. El diagnóstico diferencial puede ser con todas las lesiones que ocupen espacio dentro del hígado. Pueden ser lesiones benignas, como un absceso hepático, quiste atídico, un quiste solitario, un quiste simple. Pueden ser otras lesiones tumorales, como un adenoma hepatocelular, como algún linfoma, con lesiones extrahepáticas que por vecindad comprimen o se relacionan con el hígado, como por ejemplo tumores del riñón derecho, de la glándula suprarrenal derecha, tumores del estómago, todo lo que es la cara anterior y curvatura menor del estómago, y tumores de la región pancreática, sobre todo los de la cabeza pancreática. Operabilidad y resecabilidad del hepatocarcinoma, un estudio del INEM en los años 80 al 99. Recuerden que operabilidad es si es que el paciente presenta alguna condición que haga que no pueda ingresar a sala de operaciones, y esto está predominantemente definido por la edad del paciente, si es que tiene o no comorbilidades, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, enfermedades renales, que por su elevado riesgo quirúrgico hagan que no pueda ingresar a sala de operaciones. Eso es la operabilidad. En cambio, la resecabilidad es si es que técnicamente se puede llevar a cabo la resección del tumor. Resecable si es que está delimitado dentro de un glóbulo, dentro de un hígado derecho, hígado izquierdo o algún segmento, o irresecable si es que anatómicamente no está bien ubicado, si es que abarca casi todo el hígado o compromete grandes vasos que hagan irresecable al paciente. Son inoperables en 77%, son irresecables en un 12% y son resecables solo en un 11%. El tratamiento del hepatocarcinoma, según categorías, si son resecables, se puede hacer una etanolización, criocirugía, resección quirúrgica, radiofrecuencia o trasplante. Recuerden que en la resección quirúrgica los tratamientos realizados son los que han provenido del estudio hecho en el INIM. Se consideran irresecables en este tipo de pacientes. Lo que se puede hacer: la citorreducción, la criocirugía, etanolización, quimioembolización, ligadura de la arteria hepática, quimioterapia intraarterial, quimioterapia sistémica, inmunoterapia, hormonoterapia y radioterapia. Si es que tenemos un hepatocarcinoma diseminado, quimioterapia sistémica, inmunoterapia, hormonoterapia. Dentro de los estadiajes que existen del hepatocarcinoma, vemos el estadiaje de Okuda, un tamaño tumoral que se basa en un tamaño tumoral mayor a 50%,
ascitis, albúmina, bilirrubina, supervivencia media sin tratamiento en meses. Estaría para definir el tratamiento de la enfermedad. Uno de los tratamientos que se puede utilizar en pacientes con hepatocarcinoma es la ablación por radiofrecuencia o por ondas térmicas, que es una alternativa al tratamiento de los tumores hepáticos. Para el hepatocarcinoma, la hepatectomía o la resección quirúrgica es el tratamiento de elección siempre y cuando sea técnicamente posible. Cuando se evalúa a un paciente cirrótico podemos tener varias lesiones focales, lesiones menores a 1 centímetro, nódulo de regeneración benigno, solo un 50% no van a llegar a ser hepatocarcinomas. Si tenemos un nódulo de 1 a 2 centímetros, tenemos un nódulo displásico de tipo preneoplásico. Imprescindible aquí, hay que hacer una biopsia para definir el tipo, la histología de este nódulo, si es un nódulo benigno, si es que hay displasia leve, moderada, severa o si es el inicio del hepatocarcinoma. Habitualmente cuando tiene mayor a 2 centímetros ya estamos hablando de un carcinoma hepatocelular. Existen diferentes técnicas quirúrgicas para la resección hepática. Tenemos las hepatectomías, subsegmentectomías, segmentectomías, anatómicas, regladas, no regladas, plurisegmentectomías, hepatectomía clásica, es hepatectomía derecha o izquierda, hepatectomía ampliada, hepatectomía total con trasplante hepático. La hepatectomía actual, la mortalidad posoperatoria en los pacientes sometidos a hepatectomía habitualmente es menos del 5%, y en estos casos se evita también hacer mucha transfusión sanguínea, tratar de llevarlo mayormente compensados a los pacientes a hacer las operaciones y hacer una resección anatómica lo más simple y sin comprometer muchos vasos sanguíneos y hacer sangrar un poco al paciente. El hepatocarcinoma es un cáncer prevenible. Recuerden que uno de los factores que más influyen en la presencia de hepatocarcinoma es la infección por hepatitis viral B y C, y también lo que es la cirrosis hepática secundaria a alcoholismo crónico. En esos casos, prevenir las infecciones, ya sea con vacunas o tener los cuidados de contagio por vía parenteral, vertical, sexual y demás, o en el caso de los pacientes alcohólicos, reducir o prevenir el uso y abuso del alcohol, puede prevenir la cirrosis y el hepatocarcinoma en este tipo de pacientes. Haciendo un resumen de los tumores hepáticos malignos, tenemos que los tumores hepáticos malignos más frecuentes en conjunto son los metastásicos. De todos los tumores, el más frecuente es el metastásico. Luego del metastásico viene el hepatoma o el hepatocarcinoma, siendo el hepatocarcinoma el tumor maligno primitivo del hígado más frecuente. Recordemos esto. El tumor maligno más frecuente, abarcando todo el organismo, es el metastásico. Pero de los tumores propios del hígado, primitivos del hígado, el más frecuente sí es el hepatocarcinoma. Más del 90% se producen sobre una cirrosis de base. Es el primer cáncer en China debido a su elevada endemicidad de la hepatitis B. Tiene factores de riesgo como la hepatitis viral B, C, cirrosis de cualquier etiología, hasta toxinas, clorovinilo, anabolizantes androgénicos, etc. Formas de presentación más frecuentes: la descompensación de una cirrosis estable, puede presentarse por ascitis hemorrágicas en menos del 10%. El marcador tumoral más útil es la alfa-fetoproteína, donde los valores sugestivos y casi confirmatorios de un hepatocarcinoma son los mayores a 500. La sensibilidad del 50-80% y su elevación depende del tamaño tumoral. Las pruebas de imágenes más sensibles son la TAC y la resonancia magnética, y el diagnóstico de sospecha lo debemos tener en todo cirrótico con una lesión focal en ecografía y que ésta se encuentre o no asociada a la alfa-fetoproteína. Siguiendo con los tumores hepáticos malignos, el diagnóstico de confirmación se hace por una biopsia hepática, por punción aspiración con hoja fina. El tratamiento curativo, recuerden a la cabeza, tratamiento quirúrgico en menores de 5 centímetros y sobre todo en estadio Child A. Otro tratamiento curativo es el trasplante hepático, también en tumores menores a 5 centímetros y en estadios BC. El tratamiento paliativo, la inyección intratumoral de alcohol, sobre todo en menores a 4 centímetros.
y esto viene a ser una contraindicación para y que el paciente tenga, ¿no?, una contraindicación para cirugía de trasplante. Dentro del tratamiento paliativo también existe la embolización de la arteria hepática con lipidol, sobre todo en pacientes con tumores mayores de 5 centímetros y que no cursen con trombosis portal. Existe una variedad anatomopatológica del hepatocarcinoma que se relaciona con tasas de supervivencia más altas, el cual es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Y en los pacientes niños o menores de edad encontramos el hepatoblastoma, el cual es el tumor maligno hepático más frecuente en niños menores de 2 años. Para el tratamiento quirúrgico en los problemas hepáticos también está el trasplante hepático. Las indicaciones generales para hacer un trasplante hepático están las hepatopatías crónicas graves e irreversibles, estadio C o B, siempre y cuando el B tenga una complicación, una cirrosis primaria con una bilirrubina mayor a 10 miligramos por decilitro. Otra indicación es la hepatitis fulminante con encefalopatía hepática 3 o 4 y el carcinoma hepatocelular menor a 5 centímetros. En el trasplante hepático, la situación más frecuente de trasplante es en niños, es por cuando nacen con una alteración congénita, sobre todo una atresia de las vías biliares. Las contraindicaciones para el trasplante hepático son la edad mayor a 60 años, alcoholismo o drogadicción activa, trombosis portal, enfermedades extrahepáticas graves, VIH por ejemplo, infecciones extrahepáticas, infecciones por virus de la hepatitis B con replicación activa. Se tiene que hacer una buena selección del donante si es que es un grupo AB compatible y un tamaño hepático que pueda corresponder a la persona. La causa más frecuente de reintervención precoz en el trasplante es la hemorragia intraperitoneal. La complicación intrahepática más frecuente es el rechazo. Las infecciones son la principal causa de muerte en los 3 primeros meses luego de realizado el trasplante. La inmunosupresión usa diversas combinaciones, ciclosporina, corticoides, azatropina. Dentro de las complicaciones de estos inmunosupresores, específicamente de la ciclosporina, está la hipertensión arterial, el hirsutismo y la falla renal. Debemos tener en cuenta que la supervivencia media post-trasplante a largo plazo generalmente es en un 60-80% de los casos. Muy bien, de esta manera hemos terminado ya la revisión de la patología hepática en su segunda parte, en la parte de infecciones y tumoraciones, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias.